Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Señor, le damos gracias y le pido que usted bendiga esta enseñanza para la gloria de su nombre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Aquí vemos, hermano, una acción del Señor de sometimiento total al Padre, sometimiento total a Dios. Él estaba por hacerse pecado. Como les he mencionado, hermanos, Cristo no estaba sufriendo en Getsemaní por los dolores, aunque tenía cuerpo de carne, e iba a padecer una cruz, iba a padecer de manera extrema, un sufrimiento, un padecimiento a través de los tormentos de los judíos y de los romanos, la cruz, la muerte espantosa en la cruz. Pero no era el dolor físico lo que tanto hacía sentir al Señor con esa ansiedad, con ese dolor en su mente, hermano, sino más bien era el dolor de hacerse pecado, hermano, porque Jesús, santo, limpio, perfecto, iba a hacerse pecado, iba a ser pecado por nosotros. Y hermanos, esto era algo que a un ser como Él, pues era lo peor que le puede pasar, era una tragedia. Y él, hermanos, orando en Getsemaní, dice la palabra de Dios, versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, rendido totalmente a la voluntad de Dios. Y si usted se da cuenta, hermano, para hacer la voluntad de Dios, Jesús tuvo que estar dispuesto a hacerse pecado, estuvo dispuesto a sufrir la cruz, a ser abandonado por sus discípulos, a padecer ese sufrimiento total, hermano. Y yo te pregunto en esta hora, en esta mañana, ¿qué estás dispuesto tú por hacer la voluntad de Dios? Ayer estábamos ganando almas bajo la lluvia y llegamos y comenzó a llover, no una lluvia extrema, no, pero una lluvia que sí molesta, que sí cala, ¿verdad? Que sí te moja. Y los hermanos estaban ahí, y vamos a ganar almas, una cuadra, y les dije ya nada más 2 porque está lloviendo más fuerte. Y cuando terminamos la segunda cuadra, hermanos, miré que estábamos esperando a unas hermanas que estaban testificando. Le dije: hermanos, ¿están listos para la tercera cuadra, la tercera milla? Y como que dudaban, le dije: vámonos, y hicieron la tercera milla, la tercera cuadra, hermanos. Y hermano, tiene que estar uno dispuesto a hacer la voluntad de Dios a pesar de la pequeña adversidad. Les dije, hermanos, que una gota de lluvia espanta a 1000 bautistas. Y les dije también, hermanos, que la iglesia sufre cuando el pastor es pusilánime y flojo. Y dice: hermanos, ya no, porque me mojo y me enfermo. El virus está en la calle, ¿verdad? Entonces, pero hermano, tenemos y necesitamos estar, para hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a pesar de la adversidad, a pesar de las cosas contrarias, a pesar del sufrimiento, a pesar de cualquier cosa. Es una cuestión, hermano, de convicción. Es una cuestión de que yo voy a hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. Como les dije hace ratito, hermanos, las ofrendas han bajado y hemos sufrido económicamente como iglesia porque teníamos una cantidad y pues bajó la cantidad de dinero. Y antier tocó mandar el dinero a los misioneros.
Ese dinero ya está dispuesto, ese dinero usted ya lo dio y ese dinero se envió. No importa si la cuenta baja mucho más, importa hacer la voluntad de Dios. Dios proveerá, hermanos, ¿sí? Yo no puedo acobardarme por la situación económica. Usted tampoco, hermano. Usted tampoco. Usted no puede dejar de dar su diezmo por la situación económica, hermano. Usted no puede dejar la obra misionera por su situación económica. Usted, hermano, debe estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Estábamos afuera de Walmart, aquí en la college, hermano, y sale gente, hermano, parecen monstruos, la verdad, hermano. Pelo de colores, aretes en todas partes, se miran demoníacos, la verdad, la gente, hermano. Parecen zombies sacados de un cuento de terror, y es gente, es gente. Es verdad, hermano, te pones afuera y te da miedo. Si pones un niño, hermano, va a llorar de la gente que sale, en verdad, está feo, hermano. Y ahí estaba yo afuera en la puerta dando folletos, invitando. Y sabes, hermano, algunos que parecen monstruos, les das un folleto y les cambia la cara y se pone bonita. Y Dios me mostró que Él me llamó a hablarle a la gente, a hablarle de Cristo a las personas, en cualquier condición, y más ellos son los necesitados, dice la palabra de Dios, que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y entonces tenemos que estar ahí haciendo la voluntad de Dios, aunque la gente parezca demonio. Aunque la economía se venga abajo, es cuestión de convicción, es cuestión de honor. Usted ha escuchado la historia de esos moravos, estos hombres que daban todo por misiones, y no solamente daban todo, pero ellos, toda la iglesia de Moravia se hizo muy pequeña porque todos salían al campo misionero, todos se iban. Había una isla de esclavos, de morenitos en el tiempo de la esclavitud, y estos moravos querían ir a ganar para Cristo a estos morenitos, estos africanos, pero ellos pagaron su boleto para comprar el boleto, pero trabajaron y se vendieron a ellos mismos, se vendieron para comprar el boleto para ir a esa isla. Entonces ellos se vendieron como esclavos solamente para pagar el boleto para ir a predicar a esa isla. Y los familiares en el puerto los despedían a estos hermanos moravos y les preguntaban, pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué dejas todo? ¿Por qué te vendes como esclavo para ir a predicar a otros esclavos? Allá te van a matar, te puede pasar lo peor, pero tú te vas, nunca vas a regresar porque ahora eres un esclavo. Y uno de ellos gritaba, para que el Cordero reciba la recompensa de su haber sufrido. Y volvían a gritarle, pero ¿por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué haces todo esto? Y otra vez repetía este hombre, para que el Cordero reciba la recompensa de su haber sufrido. Estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y yo te quiero animar, hermano, a que tú estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Mire Mateo 18:14, Mateo 18:14. Mateo capítulo 18, versículo 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Mateo 18:14, todos juntos. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Allá en San José tengo la iglesia más pura y limpia que he tenido en mi vida. Una iglesia de un montón de niños. Niños necesitados de Dios y de su palabra. Y como ellos hay muchos más. Sus padres ocupados en el trabajo, en la insensibilidad de las fiestas, de la borrachera,
Y estos niños abandonados, descuidados, cuando llega el hombre de Dios, la palabra de Dios, ellos se entregan de corazón y no es la voluntad que ninguno de los niños se pierda. No es la voluntad de Dios. Y por lo tanto tenemos que hacer algo, hermano. Nos leyeron la carta misionera, bien, das a misiones, gloria a Dios. Pero qué vergüenza para ti que no das a misiones. Qué vergüenza que no das a la obra misionera. Digo, me da vergüenza porque algunos pagan mucho dinero en Netflix, en Apple TV, en Disney Channel y tantas cosas y no dan a la obra misionera. Y es triste, otros, y vuelvo a mencionar, y pastor, ¿cuándo me va a dejar? Nunca te voy a dejar hasta que cambies. Le regalan el dinero a los bancos pagando intereses por un carro, por ropa, por tonterías. Y no dan a misiones. Pero hermano, gracias a Dios por todos ustedes que dan a misiones. Gracias a Dios por todos ustedes que aman a los niños y que buscan que los niños conozcan a Jesús. El 1 de mayo tendremos una actividad. El hermano Gerardo, la hermana Joyce se están preparando, hermanos, para enseñar a los niños que no venimos del mono, que hay un Dios en los cielos. Y hará usted bien en invitar a todos los niños que conozca a la iglesia ese día, el 1 de mayo. No sea apático a lo que se está haciendo en la iglesia, hermano, para alcanzar los perdidos. Usted necesita agarrar a su amigo, a su comadre, decir, el 1 de mayo hay una actividad de niños, tráete a tu hijo, ven a la iglesia. O si no los quieres dejar, no quieres venir, déjamelos llevar. Pero la voluntad de Dios, de vuestro Padre que está en los cielos, que dice, no es la voluntad de Dios que se pierda uno, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que se salven, amén, hermanos. La voluntad de Dios que se salven. Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Dice la palabra del Señor, hermano. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que la gente, hermanos, sea salva, que cree en Cristo y que en el día postrero sea resucitado, hermano. La voluntad, hermano, de Dios para que la gente se salve fue que Cristo, como leímos al principio, muriera por nosotros. Mire Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, hermanos, versículo 3 y 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor. Voy a llegar con la Biblia. Gálatas capítulo 1, hermanos, versículo 3, dice así el Señor: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, todos juntos: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo preguntaba: si no puede pasar esta copa de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que Cristo, hermanos, se diera a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo, hermanos, porque esa era la voluntad de Dios. Tú estás sentado en esta mañana aquí en la iglesia por la voluntad de Dios, porque Cristo dio su vida por ti, por la voluntad de Dios. Y Cristo no quiere que ninguno perezca, y por eso Cristo a ti te ha ungido, te ha apartado,
te ha santificado para que hagas la obra de Dios. Mire Gálatas, ahí enseguidita, hermano, una página más adelante, Efesios, por favor, capítulo 1, un libro más adelante, una cartita, dice Efesios 1, versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así, hermanos, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿qué dice, hermanos? Por la voluntad de Dios. Hermano, Dios, Jesús, hizo a Pablo un enviado, un mensajero. La palabra apóstol quiere decir enviado por su voluntad. La voluntad de Dios para tu vida es que tú vayas y que tú alcances a las personas por las cuales Cristo murió. Dios te escogió, Dios te puso en esta iglesia, Dios te ha dado un llamado específico a ti, hermano, para que tú hagas la voluntad de Dios, para que tú alcances, hermano. Mira, hermano, hermano Francisco está aquí de testigo, que el día que fueron los hermanos de Monte Sión, como 40 jóvenes, que fue el viernes, pues yo sí andaba invitando en la calle a gente, hermano, yo sí invité a gente, pero la mayoría de trabajo lo hicieron los 40 jóvenes y otros hermanos. Yo también trabajé, pero yo hice una parte, ellos hicieron 40, eran 40. Y hermano, llegó el momento de predicar. Y llegó el momento de preguntar, ¿dónde está el pastor? Este es el pastor, yo. Pastor, le toca dar el plan de salvación. Y yo, pues de esto pido mi limosna. Me fui por mi Biblia, porque no traía Biblia, andaba invitando sin Biblia. Regreso y predico la palabra de Dios y más de 100 personas levantan su mano para recibir a Cristo. Pero hermano, yo solamente, la verdad, soy un instrumento. Dios hizo todo para que yo nomás llegara y predicara y la gente aceptara a Cristo, pero soy escogido por Dios. Y tú también, hermano, no es tan difícil la obra de Dios, no es tan dura, es nada más que estés dispuesto, y cuando tú estás dispuesto, Dios va a poner la ocasión y la persona para que tú produzcas fruto y tú cumplas con tu ministerio haciendo la voluntad de Dios. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, hermano. Y Dios no nada más me escogió a mí, te escogió a ti, a cada uno de nosotros. Dios, hermano, dice que todos somos sacerdotes, todos somos nación santa. Uno de los distintivos bautistas es que todo creyente es un sacerdote. Todos tenemos la oportunidad de entrar al trono de la gracia. Todos tenemos la oportunidad de servirle y todos tenemos la oportunidad y el deber y el mandato de testificar. Y también dice otro distintivo bautista que tenemos libertad de conciencia. Nadie me obliga a hacerlo, pero yo lo hago por la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es también ¿se acuerdan cuando Elías les dijo, verdad, ¿quién está por Jehová? Y el pueblo se cayó, hermano, quedó callado. No tenían esa fuerza espiritual para decir yo creo en Jehová y yo no creo en Baal. Y el pueblo no habló. Si usted esté de acuerdo, hermano, con lo que está escrito, diga amén. Salmos capítulo 40, versículo 8. Porque es doble pecado, hermano. Un pecado que es rebelde y desobediente y otro pecado que todavía te callas. Como dijo una vez el pastor Rocha, ¿qué mal hace un pastor que no ora? Número 1, porque no ora, y número 2, porque no predica de la oración, porque él mismo no ora. Al menos debería predicar de la oración, aunque es un flojo para orar, pero al menos no está escondiéndole al pueblo lo que tienen que hacer.
Salmos 48 dice la palabra de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué? Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Otra vez, no es cuestión de que te obligue a alguien. No es cuestión de que te sientas presionado por el liderazgo del pastor. Es cuestión de amor, obediencia y de honrar al rey. Pero es algo personal. Cuando Cristo oraba, hágase tu voluntad, lo hacía porque todavía nosotros tenemos que decidir si la hacemos o no. Él la hizo hasta el fin, pero para ti es una decisión que tienes que tomar hoy si vas a hacer su voluntad o no vas a hacer su voluntad. Yo les pedí, traiga una ofrenda el miércoles. ¿Me escuchó lo que dije, traiga una ofrenda el miércoles? Tú vas a decidir si lo vas a hacer o no. No te puedo obligar. Y Cristo por eso oraba y enseñaba a los discípulos a orar. Hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Porque nosotros, hermanos, somos los que vamos a hacer la voluntad de Dios o no vamos a hacer la voluntad de Dios. Mire, por favor, hermano, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. No puedo dejar de decir esto porque está en la Biblia y tiene que ver con el tema. Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mira, hermano, todos nosotros tenemos pecados que nos afectan de alguna manera u otra. Todos nosotros, hermanos, tenemos dioses falsos a los cuales están compitiendo contra Dios. Algunos de ustedes puede ser el amor al dinero, otros puede ser algún pecado de inmoralidad, porque hermano, en una iglesia de ese tamaño tendrá que haber alguna persona inmoral, alguna persona sucia que peca con su cuerpo, que se mete con un adúltero, que es fornicario. Seguro, yo estoy seguro que hay uno así aquí. Y la voluntad de Dios, hermano, es vuestra santificación. La voluntad de Dios, hermano, es que dejes el mundo, que dejes la avaricia, que dejes el pecado de la apatía, de la flojera, que dejes la inmundicia y que te apartes. Santificar es apartarse para Dios, y de esa manera que estás apartado para Dios, también te apartas de la inmundicia, de la fornicación. Dios quiere que tú te consagres, hermano, y por eso yo les pido a ustedes que sí vengan el miércoles a la iglesia, que sí vengan el domingo en la noche, y que sí vengan a orar cuando se trata de orar, y que se entreguen al Señor, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que en su casa ustedes decidan, hermano, santificar su vida, tomar tiempo para leer la palabra de Dios, para orar, para hacer la voluntad de Dios. En su casa también, hermano, que sean santificados, porque esa es la voluntad de Dios, que te apartes de fornicación. La voluntad de Dios es que tú te propongas, aunque tenga una televisión, una computadora, una tableta o un teléfono, yo me propongo que no voy a mirar nada que no agrade a Dios, y que no voy a perder mi tiempo haciendo cosas que no agradan a Dios. Y tú te lo propones y tú lo haces, hermano, porque hay un poder especial en ti, el poder de Cristo. Pero tienes que proponer hacer la voluntad de Dios. Esto no le agrada a Dios, esto no voy a hacer. Dios quiere, hermano, que te santifiques para su servicio.
¿La voluntad de Dios es vuestra? No, hermano, si usted está buscando una iglesia donde le diga, tú eres un campeón, haz lo que quieras, vienes dolido, mira aquí, vamos a orar por ti. Sí, vamos a orar por ti y sí estamos para consolarte, hermano, pero aquí no es un lugar para terapia si vienes deprimido, estresado o golpeado, hermano. Es un lugar para que te sanes y hagas la voluntad de Dios. Somos conscientes que hay problemas y que estamos en el mundo y que hay dolor y abatimiento, hermano. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos adelante, hermano. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Y es algo, hermano, que quiero que tú y yo aprendamos en esta mañana. Primera de Pedro capítulo 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Y el versículo 17 dice así, hermanos. Porque mejor, ¿estamos ahí? Mejor es que padezcáis. A ver, vamos a leer todos juntos la palabra. Porque mejor es que, ¿qué, hermanos? Padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es la voluntad de Dios que padezcas haciendo el bien, si así es la voluntad de Dios. Oh, yo ganaría almas, pero tengo que sufrir el rechazo, por eso no lo hago. Oh, yo sería fiel a la iglesia, pero tendría yo entonces que dejar el trabajo, tendría yo entonces que dejar a mis actividades, y no lo voy a hacer. No, si es la voluntad de Dios que padezcas, es mejor que lo hagas. Hermano, estamos en la generación de cristal, donde los ídolos de los jóvenes son unos afeminados coreanos, o son, hermanos, artistas diabólicos que no saben si son hombre o mujer. Hermano, es deprimente y triste, hermano, pero hermano, nosotros debemos aprender a que tenemos que padecer si así es la voluntad de Dios. Mira, hermano, estuve en el desayuno de pastores hablando con el pastor Ronald Guerra, y ahí uno platica cosas de pastor. Y me platicó que un hermano en el norte de California paga $18,000 de renta cada mes. Digo, no, nosotros no pudiéramos. Si el miércoles entran $100, ¿cuándo vamos a poder pagar? Y luego, y el pastor dice, y yo pago $6,500 al mes. ¿Sabes cuánto pagamos nosotros, hermano? Ahorita ya los aumentaron. $2,100. Pero ¿qué si nos dijeran, ¿saben qué? Vino un grupo católico, vamos a rentarles, lo siento, tienen que salir de la iglesia. Y le digo, hermanos, el domingo que entra tendremos el servicio en el parque tal. Usted, pues mejor me voy al Faro, pastor. Allá sí hay edificio. O mejor me voy a National City con el pastor Mercado. Digo, no critico, son buenos pastores. Pero ¿quién está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Porque, hermano, a veces nomás estamos buscando lo cómodo. Estamos buscando lo que nos aparece bien. Es que podemos pensar, es que mi hijo va a sufrir en el parque el frío. Pues yo te aseguro que si tus hijos sufren frío, van a ser mejores hijos que los que nomás están recibiendo puras caricias y puras palabras bonitas. Porque para ser mejor tenemos que sufrir. A mí me dolía ver a mi hijo cuando empezó a trabajar en construcción, pero yo entendí, él necesita esto. Y Dios lo ha prosperado. Dios no prospera a florecitas. Dios no prospera a gente floja y nada más cómoda. Y si es la voluntad de Dios que padezcas, Dios quiere que lo hagas. Y debemos hacerlo, hermanos.
capítulo 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Otra vez lo voy a repetir, para no vivir el tiempo que resta en ¿qué? En la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tú no estás supuesto a quedar bien con el mundo. Yo me siento a comer como Cristo con pecadores y publicanos, pero es muy diferente a querer ser como el mundo. Y dice la palabra de Dios que ya basta el tiempo, ya lo viviste el mundo, ya sabes cómo el mundo te trató, ahora vivas conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dice ya hiciste lo que le agradaba a tu familia, al mundo, ya basta. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. La gente de San José, ¿cómo tiene miedo, hermano? Para ir a la iglesia. La iglesia está en el centro de la ciudad, del pueblo. Y para entrar ahí, hermanos, tienen que pasar cerca, la iglesia católica está cerca, y todo el mundo ve que entran a la iglesia, a la iglesia bautista. Entonces, para entrar, hermano, ellos reciben una vergüenza. Mira. Ya se hizo, hermano, ya traicionó las costumbres. ¿Y sabes qué, hermanos? Algunos, como la mamá de la hermana Sabina, Mamoya, no les importa lo que el mundo diga, van y entran a la iglesia. Hoy me mandaron una foto en la mañana, ahí está Mamoya sentada escuchando la palabra de Dios. Y eso que el predicador es un joven de 18 años. Lo que estoy diciendo, hermano, es nosotros tenemos que dejarle en claro a la familia y a los vecinos y a los amigos del trabajo que somos cristianos, que nosotros no participamos en idolatrías, en borracheras, en malas palabras. No les dejamos de hablar, simplemente ellos deben saber que para nosotros el mundo es un no. Porque vamos a hacer la voluntad de Dios. Mire versículo 19, capítulo 4, versículo desde el 16, hermano, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Versículo 19, todos juntos, 19, de modo que los que padecen, ¿según qué? La voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué dice? Hagan el bien. Y hagan el bien. Había un muchacho, hermanos, que le faltaba una piernita y andaba en muletas. Y traía, hermano, una canasta con fruta y con dulces. Y había, hermano, como siempre, hermano, andaba en la calle, gente corriendo y pasando. Y pasa un señor, hermano, y le golpea al muchachito y se le caen los dulces y la fruta. Y se voltea y dice, fíjate, muchacho tonto. Y se va. Un hombre, hermano, que también iba pasando por ahí, mira la acción. Y agarra la fruta y los dulces y se lo pone en la canasta y se lo da al jovencito. Y el jovencito le dice, hijo, perdón por lo que pasó. Y el jovencito le dice, Señor, ¿usted es Jesús? Dijo, no, ¿por qué dices que soy Jesús? Oh, porque hoy fui a la escuela dominical y hoy me enseñaron de un hombre llamado Jesús y usted hizo lo que Jesús hace. ¿Usted es Jesucristo? Dios quiere que tú hagas el bien, hermano. ¿Sabes, hermano? Estamos en una generación de gente inconsciente, egoísta. ¿Sabes, hermano? Tú lo has visto. Damos un folleto y ¿qué hace la gente? O te hacen así. Otros peor, hermano. Les das el folleto, hermano. Y yo lo vi este jueves. Y lo veo seguido, también en San José igual. Le das el folleto, caminan y le hacen.
Así soberbios y malos. Y ¿sabes qué, hermano? Algunos de ustedes no están muy diferentes a la gente. Son soberbios, apáticos, malos, no saludan, no sonríen, no tienen fruto, son árboles muertos, otoñales 2 veces muertos. No sirves para nada. Dice, haz el bien, haz la voluntad de Dios. Pastor, ¿es verdad que no sirvo para nada? Sí, no sirves para nada. Pero tú puedes ser como Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Sabes, hermano, yo doy gracias a Dios por lo que Dios me ha permitido hacer. Doy gracias a Dios por lo que tengo y por lo que no tengo, porque esta es la voluntad de Dios. Sabes, hermano, una iglesia en Estados Unidos, después de predicar en México y en otros lugares, me doy cuenta de que son ligas mayores, big leagues. Y yo estoy contento porque Dios me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio en big leagues, en grandes ligas. Ahora me toca a mí corresponder al honor del Señor de ponerme en grandes ligas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la gente en Estados Unidos es diferente que la gente en México. Y son muy difíciles de convencer, pero gracias a Dios que Dios tiene todo el poder. Amén. Y doy gracias a Dios porque no tengo edificio, porque así Dios puede hacer algo milagroso con nosotros. Doy gracias a Dios. Dice, dad gracias a Dios en todo. Doy gracias a Dios, hermano. Estaba hablando con un pastor, ¿verdad? Y le digo, sí, hermano, sí, yo te entiendo, ¿verdad? Cómo te tratan mal los pastores. Yo sé lo que se siente. Y no te preocupes, hermano. Tú sirve a Dios, tú trabaja para Dios, échale ganas. Que lo que importa es lo que Cristo piense de ti, amén, hermano. Y pensamos y pensé yo en José, que sus hermanos le tenían envidia, y pensé en Cristo Jesús, que aún sus hermanos no creían en Él. ¿Y quién somos nosotros, hermano, para que nos hagan fiesta? Gracias a Dios si te quieren, gracias a Dios si no te quieren. Gracias a Dios si tienes, y gracias a Dios si no tienes. ¿Sabes cuál es la maldición de algunas iglesias? Tener. Tienen edificio, tienen autobuses, y mira, se sientan gordotes a no hacer nada porque ya tienen todo. ¿Sabes cuál es tu mayor bendición? No tener y batallar para entonces hacer músculo espiritual. Amén, hermano. Intentar crecer, hacer la voluntad de Dios. Contra marea, contra corriente, contra el mundo, aún en contra de otros hermanos. Hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que seamos chillones, es que hagamos su voluntad y padezcamos por hacer su voluntad. ¿Cuáles son las bendiciones? Mateo 12:50, por favor, Mateo 12:50, mira, hermano, por favor. Vamos a leer la pantalla, Mateo 12:50. Adelante, mi hermano, Mateo 12:50, 12:50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Tú no vas a tener una comunión íntima con Jesús hasta que haga la voluntad de Dios. Llegó María, llegaron sus hermanos y dijo, oh, los que son mis hermanos, los que están conmigo, los que son mi familia, con los que yo tengo comunión, es los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mi familia íntima. Una bendición de hacer la voluntad de Dios es comunión íntima con Jesús.
Juan 9:31, Juan 9:31, pantalla por favor. Juan 9:31. Dice la palabra del Señor por Juan 9:31, hermano. Adelante. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? Ay, hermano, Dios, ¿quieres que te escuche Dios? A su voluntad. Deja de preocuparte por tantas cosas. A su voluntad. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A su voluntad. Porque Dios escucha a los que hacen su voluntad. Romanos 12:1, hermanos, 12:2, dice la palabra de Dios. Romanos 12:2. Y vamos ahí bien rápido, hermanos. Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... Mi hermano, te cuesta hacer la voluntad de Dios, pero una vez que la haces, hermano, el Espíritu Santo te llena de gozo, de poder, de paz, y la voluntad de Dios que tú haces es agradable y es perfecta, te agrada, hermano. Le agrada a Dios y te agrada a ti. Y es perfecta, es el plan de Dios para tu vida. La voluntad de Dios. Hermano, hay recompensas eternas. Apocalipsis 22, versículo 11. Por hacer la voluntad de Dios. Apocalipsis 22, versículo 11, dice la palabra del Señor. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, ¿qué dice, hermanos? Practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Hacer la voluntad de Dios te recompensa, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 6, dice la palabra del Señor. Lo voy a leer nada más para pasar a los últimos dos versículos. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice el apóstol Pablo, hermanos, así: porque yo ya estoy para sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Para hacer la voluntad de Dios, hermano, tienes que pelear una batalla. He acabado la carrera. Tienes que definir que tú no vas a hacer quit. Tú vas a seguir adelante en la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará, ¿quién, hermanos? El Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay recompensa por hacer la voluntad de Dios. Y solamente quiero leer dos versículos. Lucas 8:1, por favor, busca. Lucas capítulo 8, versículo 1. De Cristo haciendo la voluntad de Dios, hermano. Lucas capítulo 8. Versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Mire ahí capítulo 8, hermanos, versículo 38. Lucas 8:38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús
con Él. La voluntad de Dios, que ninguno se pierda, que ningún pequeñito se pierda. La voluntad de Dios, que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Mateo 9:35. Mateo 9:35. Jesús haciendo la voluntad de Dios. Él dijo, tu voluntad me ha agradado. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hágase su voluntad, que los hombres respondan al llamado de Dios y que hagan la voluntad de Dios. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, hermano. Hermano, la voluntad de Dios es una cuestión de estar convencido. Es una cuestión de decidirte. Es una cuestión de honor al Rey. ¿Estás listo para hacer la voluntad de Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Hágase tu voluntad. Todos con la cabeza inclinada, Señor, le doy gracias, Padre, por su palabra. Hermanos, algunos hermanos ya están pasando al altar. ¿Por qué no vienes al altar y te decides a hacer la voluntad de Dios? Hágase su voluntad. Hágase tu voluntad. Muchos hermanos están viniendo al altar. ¿Por qué te quedas en su lugar? Es la voluntad de Dios que te quedes en tu lugar, quédate ahí. Pero si no es la voluntad de Dios, ¿qué estás haciendo ahí sentado como momia? Si Dios tocó tu corazón, ven al altar y habla con Él. ¿Quién diría en esta mañana, pastor? Dios ha hablado a mi corazón. Y yo estoy convencido aún a sufrir, pero voy a hacer su voluntad. Alguien levanta su mano. Dios les bendiga. Ahí atrás alguien levanta su mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Quizás habrá alguien que dice, pastor, yo no estoy seguro que si muero voy al cielo. Pero escuché que Cristo me ama y que Cristo dio su vida por mí. Y quiero ser salvo. Quiero saber cómo ir al cielo. Pastor, ore por mí. Alguien levanta su mano. Quiero saber cómo puedo ir al cielo. Quiero saber cómo puedo ir al cielo. Alguien levanta su mano. Pastor, ore por mí. Pastor, yo sé que la voluntad de Dios es que me bautice y no me he bautizado. Pero voy a ser obediente y me voy a bautizar. Alguien levanta su mano. Pastor, me voy a bautizar. Levanta tu mano. Me voy a bautizar. Alguien levanta su mano. Pastor, voy a bautizarme en obediencia a Cristo. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y tú sabes. Gracias, Señor, porque podemos hacer tu voluntad. Es un privilegio, un honor. Y es agradable y es perfecta. Te pido que bendigas a tu iglesia, mi Dios, a mí como pastor, a ser ejemplo para la iglesia, de hacer tu voluntad. Como dijo Jesús, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Para mí esta verdad, hermanos, ha dirigido mi vida cuando la comprendí.
y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y yo he tomado decisiones en mi vida para hacer la voluntad de Dios. Aún así que ya soy pastor de tantos años, todavía yo tenía que decidir hacer la voluntad de Dios. Porque yo puedo ser pastor por otros 20 años sin hacer la voluntad de Dios. Pero quiero hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Amén, hermanos. Hermano Gerardo, nos despides por favor del servicio. En la tarde, ¿a qué horas, hermanos? A las 5 los esperamos. Viene un misionero a Turquía y espero que usted pueda venir en la tarde. Todos puestos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este hermoso día que nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, que podemos venir a tu casa de oración, escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, en este día, Señor, que tú guardes este mensaje en nuestros corazones, Señor, y que durante la semana estemos meditando sobre hacer tu voluntad, Señor. Ahora llévanos a nuestros lugares, Padre, a donde vayamos a ir. Te pedimos, Señor, que tú nos traigas de vuelta en la noche. Bendice el resto del día. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.